Moloch, también conocido como Moloch, Moloch Baal, fue una deidad semítica adorada por fenicios, cartagineses, cananitas y judíos. Según algunos pasajes de la Biblia, se les rendía culto sacrificando niños en la hoguera. Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de toro, carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Para agradar a Moloch se solía realizar un sacrificio de fuego denominado holocausto, que consistía en quemar bebés o niños pequeños vivos como ofrenda, a cambio de los favores otorgados por dicho ente. Según el Antiguo Testamento, los judíos solían hacer sus sacrificios en un lugar en las afueras de Jerusalén al que llamaban Tofet. No obstante, esta práctica es reprendida posteriormente por Dios en varios pasajes de la Biblia. Era el Dios supremo y protector de la ciudad de Cartago. Los navegantes fenicios exportaron, a través del comercio, los cultos a varios dioses representados como deidades toro, tal como Moloch. Se le identifica con Cronos y Saturno. Como resultado de una catástrofe ocurrida en el despertar de los tiempos, el espíritu de Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia. De acuerdo con las creencias fenicias y el gnosticismo, el hombre era la encarnación de esa misma tragedia, y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios a Moloch. De ahí que se llame holocausto al sacrificio ofrecido a este dios. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia, característica que los adultos perdían con el tiempo al desarrollar su espíritu. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce del dios, la cual estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante la ceremonia del sacrificio. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo hacían sonar tambores, trompetas y tímbalos, de manera que no oían los llantos de los niños. Asimismo, a las familias de las víctimas les estaba prohibido llorar. Antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Plutarco, de Supersticiones, 171. Había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Teodoro Sículo, Theodorus Siculus 20:14, también lo relata Cleitarchus en un comentario sobre la República de Platón. Al ver venir al sumo sacerdote de Moloch vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que encuentren. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos, con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. Según la Biblia, el rey hebreo Salomón edificó altares donde posteriormente eran sacrificados los niños en honor de los ídolos, de entre los cuales el que más veces aparece en la Biblia es Moloch, símbolo de este culto infanticida. Por aquel tiempo, Salomón construyó, en el monte que está al oriente de Jerusalén, un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloch, ídolo repugnante de los amonitas. 1 Reyes 11:7. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola.
y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Jeremías 32. 30, 34, 35. La estatua de Moloch Baal en Roma días antes del sínodo y hasta la Pascua de 2020. La exposición se denomina Cartago, el mito inmortal, y la estatua Moloch fue traída por el Vaticano y autorizada por el Papa Francisco para ser mostrada en el Coliseo de Roma, que depende de la Iglesia Católica. La estatua Moloch Baal, dios del sacrificio de niños, se exhibe en Roma desde 9 días antes de la apertura del Sínodo del Amazonas, el 27 de septiembre de 2019, hasta el 29 de marzo de 2020. En realidad, el Moloch moderno es mucho más implacable que el dios cananita. Los sacrificios humanos de la antigüedad son insignificantes si se comparan con los 50 millones de niños que todos los años son sacrificados en el vientre de sus madres debido al aborto agendista de la ONU. Sabemos que Planet Parenthood, IPF, que en Argentina se presenta como Casa Fusa, en México como Mexfam, en Brasil como Gestos Cepia Anís y cual hidra camaleónica en cada país con un nombre diferente, es la multinacional pro aborto sin fines de lucro. Lo de sin fines de lucro tiene que estar necesariamente entre comillas, ya que en los últimos años activistas pro vida haciéndose pasar por representantes de una empresa de biotecnología filmaron varias veces a personal de IPF arreglando la venta de tejidos de bebés abortados. Muchos también han escuchado de las intenciones eugenésicas de la fundadora de Planet Parenthood, Margaret Sanger, quien abrió la primera clínica anticonceptiva en Nueva York en 1916. La excusa original de Sanger era, básicamente, que había demasiados negros en los Estados Unidos. Luego devino más maltusiana: hay mucha gente en el planeta y los recursos son limitados. Y ahora la propaganda viene de la mano de derechos de la mujer, salud pública y otros eslóganes orwellianos. Varios habrán escuchado del reporte de la Comisión Rockefeller en 1972 titulado Crecimiento de población y el futuro norteamericano, Population Growth and the American Future, que fue preparado como soporte para la implementación de legislación antinatalista. Quizás algunos además hayan escuchado del informe Kissinger de 1974, también conocido como NSSM 200, National Security Study Memorandum 200, que siguiendo la misma línea del anterior recomendaba controlar la población de los llamados países del tercer mundo. El presidente Gerald Ford autorizó su implementación y, hasta el día de hoy, no hay pruebas de que haya sido cancelado. De todos modos, los nombres de Bernard Berelson y Frederick Jaffe, dos sujetos involucrados con la Comisión Rockefeller, son seguramente desconocidos por casi todos. Jaffe fue el director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Programa de Planeamiento Familiar de Planet Parenthood. Berelson el presidente del Population Council de Rockefeller. El llamado Memorándum de Jaffe, escrito a Berelson en 1969, no solo plantea el control de la población por medio de la anticoncepción y el aborto legal, sino también analiza las esterilizaciones obligatorias, el fomento de la homosexualidad, promoción de la depresión crónica, posponer o evitar los matrimonios, alterar la imagen de la familia heteroparental, introducir químicos anticonceptivos en el agua potable. Educación obligatoria de los niños, alentar el trabajo femenino. Viendo todo esto en perspectiva, hoy todo cobra otro sentido. El informe fue preparado por Planet Parenthood como base para la discusión y la acción sobre el problema de la población en Estados Unidos. La figura muestra la tabla en la página 9 del memorándum. Los resaltados en rojo son nuestros. Medidas propuestas en memorándum de Jaffe para reducir la fertilidad. Una de las recomendaciones de impacto universal es Fertility Control Agency Water Supply, o sea, introducir químicos en el agua para reducir la fertilidad. Esto da que pensar, ya que es ahora sabido, pero no tan divulgado ni estudiado, que la calidad y la cantidad de la esperma ha caído muchísimo en los países occidentales en los últimos 40 años, como este artículo del 2017 en Scientific American explica. Las causas son variadas y discutidas, pero incluirían a ciertos plásticos, VGR, ftalato, químicos como el fluoruro, estrógenos y diversos interruptores endocrinos en el agua, en parte causados por el uso indiscriminado de anticonceptivos.
En Estados Unidos, específicamente en California, existieron ritos que se vinculan con Moloch. El más importante tiene que ver con la cremación. Algunos historiadores han llegado a afirmar que el culto a Moloch sigue vigente hoy en día gracias a los masones. Además existe el Club Bohemio en Estados Unidos, un grupo que nació en 1872 y que tienen como una de sus figuras más emblemáticas a un búho que se asocia con Moloch. Kommen, wann ich komme.